qué bueno es ver los milagros de Dios. Y ver una criatura nacer es siempre un milagro. Y eso es lo que estamos estudiando, ¿no? Y viendo cómo Dios ha obrado a lo largo de la historia, cómo en un momento dado de la historia está esta encarnación de Dios, que es de lo que vamos a hablar hoy, mira hacia abajo, mira la condición del hombre y decide encarnarse, ¿no? en Jesucristo. Y hoy vamos a seguir con el capítulo 1 de Lucas, a partir del versículo 39 al 56. Y si puede alguien leerlo. Una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elisabet. Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elisabet fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. Muy bien, muchas gracias. Bueno, este es el 7º estudio que estamos haciendo de esta armonía de los evangelios. Y aquí lo primero que nos cuenta es en aquellos días, ¿no? Quiere el autor que sepa que es en esos días. ¿Cuál eran aquellos días? Bueno, en aquellos días ya lo habíamos visto el domingo pasado, el ángel Gabriel había anunciado a María, ya había hecho lo mismo con Zacarías y con Elisabet, les había anunciado el nacimiento de Juan, y en aquellos días, unos días antes, había anunciado a María el nacimiento de Jesús. Pero en aquellos días también eran días especiales, eran días en el que Israel estaba ocupada por el Imperio Romano, estaba sojuzgada por el Imperio Romano, y el estar ocupada o sojuzgada por el Imperio Romano no era poca cosa. Los romanos trataban con mano de hierro aquellas naciones a las que tenían dominadas. Así que eran tiempos muy duros, muy difíciles para Israel. Una vez más, en su historia, estaban bajo el dominio
de un imperio, como lo estuvieron en Egipto, como lo estuvieron en Babilonia, como lo estuvieron con los asirios, diferentes épocas, diferentes situaciones. Israel estaba viviendo bajo la esclavitud, bajo el dominio de otra nación que no era su cultura, que no respetaba sus leyes. Y aquí estamos en esos días, en unos días difíciles donde Israel clamaba, esperaba de una manera más intensa, vamos a decir, que en otros tiempos o que en otras situaciones, la venida del Mesías prometido. Un Mesías que había sido profetizado ya por Ezequiel, por Isaías, y que cada libro, cada pergamino que contaba los libros del Antiguo Testamento, de alguna manera profetizaban acerca de ese Mesías, hablaban acerca de ese futuro reinado de un Mesías. Entonces, ellos, que también eran conocedores de las profecías de Daniel, esperaban, anhelaban en la venida de un Mesías. Pero como dijimos el domingo pasado, ellos no esperaban una encarnación de Dios, no esperaban que el Dios Todopoderoso viniera a la tierra y se hiciera carne, ¿no? Y se hiciera como uno de nosotros. No era lo que estaba en la mente de los judíos, sino que lo que estaba en la mente de los judíos era una especie de empoderamiento de alguien, una figura, un niño o un hombre que fuera investido de poder, que tuviera una investidura de poder, que fuera lleno de poder, del poder de lo alto, ¿no? Ellos esperaban algo así, pero no que viniera un niño, ¿no? Como hemos visto ahora al niño de Javid Bala, Josué, ¿no? Un niño en esta manera, en ese concepto, y que ese niño fuera nada más y nada menos que el Dios Todopoderoso que había venido a la tierra a ser como uno de nosotros. Y ese iba a ser el Mesías. Entonces estamos hablando de aquellos días. También aquellos días eran días de silencio de parte de Dios. Israel llevaba 400 años de silencio, de no escuchar, de no venir algún profeta a traer una palabra de Dios. Así que eran días de silencio, ¿no? Donde de alguna manera también Israel le daba vueltas en su cabeza al pensamiento si Dios se había olvidado de ellos, si Dios les había rechazado, aunque ellos seguían con su ritual de sacrificios y de toda su liturgia, ¿no? Todos sus dogmas, todas sus costumbres. Así que estamos en aquellos días, pero especialmente estamos en los días en los que María, una chica, vamos a decir, prácticamente adolescente, una adolescente muy joven, de una familia muy pobre, en una aldea muy pobre. Esto no fue la hija de un rey en el palacio de Roma o en Jerusalén, sino una adolescente pobre, insignificante, que nadie había prestado atención o que nadie había dicho, nadie pensaba que por medio de una chica como esta podría venir la promesa más grande, no solamente para Israel, sino para nosotros. El acontecimiento más importante de la historia. La obra más grande que Dios ha hecho, vamos a decir.
más que crear el universo. Estamos hablando de un acontecimiento increíble, que Dios toma forma de hombre y viene a vivir con nosotros para morir por nosotros, para rescatarnos de nuestra naturaleza pecadora. Así que son aquellos días donde María había escuchado la voz de un ángel, nada más y nada menos que el ángel Gabriel, perdón, nada más y nada menos que el ángel Gabriel, y el ángel Gabriel había hecho el anuncio, todo lo que habíamos hablado el domingo pasado, sobre que ella iba a concebir del Espíritu Santo y que el santo ser que nacerá será nada más y nada menos que Dios mismo, Hijo del Altísimo, Dios mismo. Esa es la noticia que había recibido María. Repito, una chica adolescente en una aldea retirada en Nazaret, escuchando ese tipo de anunciamiento por parte de un ángel. Además, María no estaba casada, estaba desposada, estaba en una especie de preámbulo, de noviazgo, de una relación que todavía no convivían juntos, el marido y la mujer, estaban en un proceso para un día ya hacer los esponsales, lo que es la ceremonia, y ya vivir como marido y mujer. Pero en ese momento estaban desposados. Quiere decir que era virgen. Y una virgen se está quedando embarazada. Todo ese conflicto está en la mente de María. Pero María cree firmemente lo que le dice Gabriel. Cree en ese mensaje, cree en esa situación. Pero, ¿qué puede hacer María? ¿A quién le puede contar María? ¿A dónde puede ir? ¿A quién le puede preguntar? ¿Con quién puede abrir el corazón María ante una situación como esta? Donde se le presenta un ángel, nada más y nada menos que Gabriel. Y el ángel le dice que va a ser, que iba a tener un hijo, que el Espíritu Santo iba a cubrir y iba a producir en ella un bebé. Y que este bebé iba a ser nada más y nada menos que Dios viniendo a este mundo. ¿Con quién podía abrir María su corazón? Bueno, el ángel, si os recordáis el domingo pasado, le dio una especie de consuelo, de ánimo. Le dijo todo lo que le iba a pasar y le dijo, y Elisabet, tu pariente, también en su vejez, de una manera milagrosa, ha concebido milagrosamente. Entonces María se va, dice, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. María tenía prisa por poder contarle a alguien, poder abrir el corazón de lo que estaba pasando en su vida. Porque ¿quién la iba a entender? Aparte de Elisabet. ¿Quién iba a poder comprender, darle un poder hablar de esas cosas? Con nadie. Con Elisabet. Era la única que podía comprender lo que ella estaba viviendo. Y sabemos que Elisabet estaba recluida, o sea, no se mostraba en público, al menos por 5 meses.
Elisabet llevaba 5 meses recluida, es lo que nos dice la palabra. Entonces no sabemos muy bien qué pasa por la cabeza de María, pero entendemos que María necesita hablar con alguien, ¿no? Poder expresar lo que está pasando. Y la única persona que le puede comprender es Elisabet. También nos cuenta la palabra y nos habla de la actitud de José, de su marido, que lo primero que quiere hacer, ¿qué es? Dejarla secretamente. José no quiere perjudicarla, no quiere hacer dañarla, pero a José también le cuesta, tuvo que tener también su propia revelación, vamos a decir, porque le cuesta entender que María esté embarazada. ¿Qué va a pensar la gente? Embarazada y no estamos casados. Va a ser una situación extraña. Entonces José primero quiso dejarla secretamente, pero también el ángel le habla y le dice quién es la criatura y qué es lo que está pasando. Así que todas estas razones, todo este conflicto social, espiritual, Dios manifestándose a través de Gabriel, lo que está empezando a tomar forma dentro de ella, que no es nada más y nada menos que Cristo, Dios encarnado, está empezando a formarse dentro de ella. Todas estas cosas, ella se va deprisa a una ciudad de Judá, posiblemente Hebrón, a hablarlas con Elisabet. Versículo 40, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elisabet. Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elisabet fue llena del Espíritu Santo. También simplemente es un detalle, tampoco no le da mucha importancia a la escritura, pero cuando María va a visitar a Elisabet, Elisabet ya había estado recluida 5 meses y cuando llega allí, Elisabet ya estaba de 6 meses. Entonces, María se queda 3 meses más allí, ¿no? Posiblemente lo que hace María es quedarse hasta el nacimiento de Juan. Pero cuando llega allí, lo que ve es una evidencia, y es que Elisabet, su parienta, posiblemente alguien que ya conocía de antes, sabiendo que era estéril y sabiendo que Elisabet era muy mayor ya, ve que Elisabet está embarazada y ya es un embarazo de 6 meses. Ya es algo que queda manifiesto. Elisabet no se había manifestado en público, también por no sé qué conflictos personales, de que la gente la pudiera ver y qué iban a pensar, o bueno, pues no sé, ellos sí que sufrieron, Elisabet y Zacarías sufrieron una especie de ataque de incredulidad, por eso Zacarías se quedó mudo. María no fue así. Entonces, cuando llega allí, sabemos que pasa esto, ¿no? Que María se queda 3 meses, es lo que dice aquí. El versículo 56, y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. Pero antes de esto, de esta situación, de que María se quede o no se quede hasta el nacimiento de Juan, no sé si María también, ¿no? Pues o quiso acompañarla porque era muy mayor, o
como estamos hablando de cosas tan importantes, no sé si María tenía también la necesidad de ver la realidad de lo que había sido prometido en Elisabet a la hora de tener ella un hijo. Pero lo que sí nos cuenta la Biblia, y esto es importante, es que en el momento en el que Elisabet y María se encuentran, cuando María saluda a Elisabet, dice que el niño, ¿qué? Salta, hay un salto con 6 meses y Elisabet lo sabe que es por causa del gozo, porque Elisabet ha sido llena del Espíritu Santo, porque Cristo ha venido y la madre ha venido entonces ya con el embrión dentro de ella, y entonces se produce este acontecimiento, esta cosa tan singular, que Elisabet es llena del Espíritu Santo. Luego también nos dicen que Zacarías también en el versículo 67 también es lleno del Espíritu Santo. Pero nos dice esto, no nos dice que fue, no nos habla de otra experiencia. De la experiencia que nos cuenta la Biblia es que lo que se produce en Elisabet es que fue llena del Espíritu Santo y que el bebé salta de alegría, ¿no? Así que, ¿qué aprendemos? Aprendemos varias cosas en esta historia. Una, algo que no es tan espiritual, pero que es de mucha importancia en estos días. Aprendemos que la vida no es cuando un niño no está vivo, o no es un niño, o no es un ser humano, cuando empieza a socializarse, que es lo que se cree en el mundo. Que un niño ya empieza a ser un ser humano cuando empieza a tener relación con los demás. Otros piensan cuando nace a los 9 meses. Por eso hoy en el mundo uno puede abortar con niños muy desarrollados dentro. Aquí claramente la Biblia nos está enseñando una cosa, que desde el momento en el que Cristo fue alumbrado por el Espíritu Santo, ya ahí ya se estaba formando, ya había una vida. Y lo mismo lo vemos con Juan, que Juan es capaz, con menos de 6 meses dentro de su madre, de experimentar el gozo por la cercanía de Cristo. Así que aquí estamos viendo una realidad, que la vida no tiene nada que ver con si ya uno ha nacido, sino la vida es en la concepción. En el momento que hay una concepción, hay vida, hay un ser humano. Por eso estamos en contra del aborto, porque en todo caso lo que se está destruyendo es una vida. Se está oponiendo, se está confrontando la libertad de la madre con la libertad de una criatura que no puede expresarse, que no puede defenderse, y la libertad de una madre, que entiendo que hay situaciones muy difíciles, pero se ha apostado completamente a dar esa libertad a las madres a cambio de la destrucción de una vida humana. Dicen, el otro día daban unas cifras, desde 1980, 80 y tantos, que hubo una especie de liberización del aborto a nivel mundial, más de 1.500 millones, 1.500 millones, toda la población de China entera, son los abortos que se han contabilizado en el mundo. No hace falta provocar guerras, prácticamente
aquellos que quieren que haya menos población en el planeta. Ni siquiera casi necesitan crear enfermedades. El aborto, solamente el aborto, tiene ahora una cuarta parte de la población del mundo ya ha sido eliminada por causa de los abortos. Así que esta es una de las cosas que creemos y que forma parte también de nuestra creencia como cristianos. No creemos en el aborto porque en cualquier caso es la destrucción de un ser humano. La segunda cosa que vemos aquí es lo que ocurre en Elisabet. Nos dice literalmente que Elisabet fue llena del Espíritu Santo. Esta es la expresión que utiliza. Elisabet fue llena, tuvo una experiencia de una llenura del Espíritu Santo en ese momento. Lo que produce Cristo, aunque sea un pequeño embrión recién concebido de días, lo que produce, porque ahí está la naturaleza humana al 100%, también está la naturaleza de Dios al 100%. Entonces lo que produce Cristo en esa cercanía, cuando María se acerca a Elisabet, es una llenura en la persona de Elisabet, una plenitud del Espíritu, cosa que hemos hablado nosotros ya dentro de nuestra base doctrinal, dentro de la declaración de fe, que creemos en que hay una experiencia, algo que además del nuevo nacimiento, que aquí lo vamos a ver también pronunciado, creemos en que hay una experiencia que Cristo produce, Cristo es el que nos llena, o Cristo es el que nos bautiza en el Espíritu Santo. Que ¿quién es el que pronunció esas palabras? ¿Quién es el que anunció al mundo? He ahí, Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿Quién lo dijo? Este bebé que estaba en el seno de Elisabet, Juan Bautista. Fue Juan. ¿Cuándo lo supo Juan? ¿Cuándo aprendió esa lección? Lo aprendió en el vientre de su madre. Vio como todo lo que le rodeaba, toda la naturaleza de su madre, estaba siendo llena del Espíritu Santo. Así que aquí vemos una cosa importante, que es el resultado, la consecuencia de cuando Cristo viene a nosotros, es esta llenura del Espíritu Santo. Supo que era llena del Espíritu Santo y supo cuál era la razón. Elisabet supo que el bebé había saltado dentro de ella y supo por qué saltó. Dice aquí, versículo 44, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó, ¿de qué? De alegría, de gozo. Mira, Juan es un bebé no nato, no nacido, que lleva 6 meses formándose en el vientre de su madre. Pero ya experimenta el gozo y la alegría. Ya cuando viene Cristo, también estamos hablando de cosas un poco que se nos escapan. Salta de gozo, experimenta el gozo.
Ahí está la razón de la vida de Juan. Juan no puede pensar. Es un embrión. Todavía no tiene esa capacidad de razonar. Pero, ¿cuál era la razón de la vida, de la existencia de Juan? Proclamar a Cristo. Y ahí viene Cristo, llenando del Espíritu Santo el ser de su madre y por consecuencia el suyo. Fue el gozo. Y Elisabet profetiza, se da cuenta que la razón, no fue un salto o una cosa así física que pasa, no. María, Elisabet, sabe que la razón por la que ha tenido ese salto dentro de ella, del bebé, ha sido por el gozo, por la alegría. Y sabe que la alegría viene, dice aquí, ¿por qué se ha concedido esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de gozo, de alegría en mi vientre. En cuanto el bebé, esa acosta es por la razón de que oye la voz de tu salutación y sabe que la madre del Señor está ahí, sabe que la madre que trae en su seno ese embrión de Cristo está ahí. Entonces, Elisabet sabe que la criatura ha saltado de gozo y sabe que es por razón de quien está a su lado. No es algo de ella. No es algo personal de ella o entre ella y el ángel Gabriel o no sé qué. No, Elisabet lo identifica con claridad. En cuanto oí tu saludo, tu salutación, el bebé saltó de alegría. Aquí estamos hablando de cosas extrañas, pero cosas que ocurrieron. Y tenemos al propio Juan. Juan ya era un embrión de 6 meses, ya se estaba desarrollando, quedaban 3 meses para su nacimiento. Ya había tenido un proceso milagroso, y todos debemos de recordar que Juan Bautista nace de padres que son muy mayores y de una madre que es estéril. O sea, Juan tiene un nacimiento milagroso. La vida de Juan es un milagro, lo mismo que para nosotros es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es un nacimiento milagroso. Nacemos de nuevo por el Espíritu, nacemos de nuevo por un milagro de la obra de Dios, por un milagro de la palabra del Espíritu Santo. Pero no fue ese el momento en el que ocurrió todo en la vida de Juan, sino que 6 meses más tarde es cuando Juan tiene experiencia de gozo, esta llenura de la plenitud de Cristo. Aquí vemos 2 experiencias claramente, y aunque esta historia es una historia muy, muy, muy particular, que no podemos aplicarla a otras cuestiones de la vida, porque estamos hablando de Juan, un embrión de 6 meses, de María, un embrión de días, estamos hablando de bebés que no han nacido todavía, estamos hablando de cosas muy particulares que tienen difícil aplicación con nosotros. No siempre se pueden aplicar todas estas cosas, pero lo que sí vemos es que Cristo
aún en su esencia más pequeña, resulta o tiene siempre como fruto esa llenura del Espíritu Santo. Es Cristo el que viene a llenar nuestras vidas con el Espíritu Santo. Vemos también que el gozo no solamente es una consecuencia de la salvación, el gozo de la salvación, sino vemos también el gozo como el indicativo, lo que nos indica que el Espíritu Santo está llenando nuestras vidas. Estas son cosas que aprendemos en esta historia. Vemos también en Elisabet que casi es capaz de repetir las mismas palabras que el ángel. Vemos a Elisabet profetizando. Vemos a una mujer con una guianza. O sea, no solamente hablaba como el ángel, sino que estaba guiada por el Espíritu. Así que vemos una realidad de lo que es la vida de plenitud en el Espíritu, la vida de una persona llena del Espíritu Santo. Y resalta el hecho de que María creyó. Versículo 45, y bienaventurada la que creyó, porque ellos tuvieron dudas. A ellos les costó aceptar esa situación, pero ella resalta, ensalza en cierta manera a María porque creyó. Aunque el anunciamiento del ángel a María era todavía mucho más potente, más grande que el anunciamiento de Juan Bautista. Juan Bautista podrían interpretarlo pues como un niño que va a nacer y que va a tener un ministerio, aunque son mayores, aunque es estéril, es muy milagroso, pero es un bebé. Pero María está sola, no tiene a Zacarías, o Zacarías no tiene a Zacarías y Elisabet. María está sola en cierta manera en esto. José está un poco distante, le cuesta reaccionar. Y repetimos, María la vemos como esa adolescente, y el anuncio que el ángel le da a María no es de un niño normal con un gran ministerio. Estamos hablando de que María lo que escucha del ángel es que es Dios mismo, el Hijo del Altísimo, el que va a recibir el trono de Jacob, el que reinará sobre Israel de manera eterna. O sea, son palabras que no solamente vienen a ese tiempo de aquellos días, a ese tiempo en el que estaban siendo dominados por los romanos, sino son palabras escatológicas que tienen que ver con el milenio, que tienen que ver con el futuro, con la eternidad. Imagínate, son palabras muy fuertes. Otra cosa que aprendemos de esta historia, también, otra cosa que es muy importante, es que esta historia también es un ejemplo de lo que es verdaderamente una comunión en el Espíritu. Aquí vemos estas dos mujeres, ya hemos dicho cómo María deprisa se va a buscar a Elisabet, porque el ángel le había dicho que Elisabet también estaba encinta. Y aquí hay una experiencia de comunión. Aquí vemos una comunión en el Espíritu también.
porque están hablando de cosas espirituales que nadie puede entender en este momento. Están compartiendo las cosas que están recibiendo, las revelaciones del cielo. Se están consolando, animando unas a otras. Vemos cómo María llega con una posiblemente necesidad, a lo mejor, de hablar ciertas cosas, y cómo Elizabeth interpreta de una manera espiritual, de una manera guiada por el Espíritu, lo que está pasando, y le da palabras concretas y le anima y le dice esto que está diciendo y le expresa la bendición que es que venga ella y todo lo que está pasando en cuanto a esa llenura del Espíritu Santo. Vemos aquí una comunión en el Espíritu que es un ejemplo para nosotros. Cómo se relacionan aquí María y Elizabeth. Y en el medio de toda esta comunión, en el centro de esta comunión, la persona de Cristo. Cristo es el protagonista. No es María. No es tampoco Elizabeth, ni Zacarías, ni Israel. Es Cristo, ni Juan. Cristo es el protagonista. Juan salta de alegría al estar cerca de Cristo. Elizabeth es llena del Espíritu Santo. María es bienaventurada. ¿Pero por qué es bienaventurada? No por su condición, sino por lo que Dios ha mirado la bajeza de su sierva. Dios ha mirado una pobre chica y ha decidido que es ahí donde va a tomar forma en su encarnación. Así que esto es lo que realmente es una comunión en el Espíritu, donde Cristo es el centro, el verdadero protagonista. Vemos al Espíritu Santo llenando vidas, compartiendo las bendiciones unas a las otras, exaltando a Dios, profetizando. Bueno, todo lo que puede haber en una comunión en el Espíritu. Y para finalizar, tenemos una oración de María a partir del versículo 46, lo que en la Iglesia Católica y los grandes músicos de la historia llamaron el Magnificat. Magnificat es la versión latina de lo que cuando dice aquí, entonces María dijo, engrandece mi alma. La versión latina dice, magnifica mi alma. Entonces, por eso a esta oración se la ha llamado el Magnificat. Y los grandes músicos han compuesto grandes obras, Bach y alguno más, sobre esta oración. Y la Iglesia Católica ha usado esta oración para exaltar la persona de María. Pero esto es otro error, y otro error que lo aprendemos fácilmente, porque aquí los teólogos llaman que esta es la teología mariana, la teología de María, que es una teología perfecta, y lo podemos ver. Lo primero que dice María, engrandece mi alma al Señor. O sea, el que es exaltado, el que es magnificado es Cristo. Y mi espíritu se regocija en Dios, mi ¿qué? Salvador. María está reconociendo como una pecadora más que necesita salvación. Versículo 48, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Aquí María se pone en la condición de todos nosotros. El hombre cree que él es el que mira al cielo
y mira en su orgullo y es capaz de hacer grandes cosas, pero no es la teología, nos enseña, Lutero lo decía, es el solo Dios, solo Cristo, es que Dios ha mirado hacia abajo. No es que el hombre ha mirado hacia arriba y ha hecho planes de cómo tienen que ser las cosas. No, es Dios el que ha mirado hacia abajo y como pasó con María, ha pasado con nosotros. Dios ha mirado nuestra bajeza, nuestra insignificancia. Nosotros somos los que somos incapaces, impotentes, no sabemos, no podemos. Pero Dios, porque ha mirado a nosotros, nos ha dado una vida, nos ha dado un ministerio, nos ha dado un qué hacer, un papel dentro del reino de Dios. Porque Dios ha mirado para abajo, no porque nosotros hemos mirado para arriba. Pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Es verdad. Es una bienaventurada. ¿Por qué? Porque Dios miró hacia abajo. No por la condición de María, no porque María era... no. Tenía las condiciones, los atributos que ella tenía, pero nada más. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. ¿Quién ha hecho las grandes cosas? Aquí María no dice porque merezco grandes cosas, porque soy la madre del Señor, porque yo soy la única intercesora. No dice nada de eso. Lo que está diciendo es que es Dios el que ha hecho grandes cosas. Él es el poderoso. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Aquí María se pone como en el resto de las generaciones de los humanos, como una necesitada, una persona que necesita de la misericordia de Dios. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes, a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Aquí vemos ya entra en una especie, lo primero está hablando en un plano más personal, aquí en un plano más colectivo, hablando de Israel, hablando de que es Dios el que es el Todopoderoso. Aquí, o sea, en ningún caso María exalta su propia persona, por eso es una buena teología, sino lo que está haciendo es exaltar a Dios, exaltar su obra y verse necesitada de misericordia, verse como la bajeza, como la sierva en incapacidad, en no poder, sino que todo es obra de Dios. Y luego versículo 56, y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. Así que esta visitación de María Elizabeth aprendemos varias cosas. Aprendemos cómo Dios tiene que ser exaltado y ensalzado. Él es el Todopoderoso. Y aquí es María la que nos lo está recordando. Una joven, adolescente, es la que nos está enseñando que al que tiene que ser glorificado no son los santos, no son las vírgenes, es el Dios Todopoderoso y a Cristo. Y que ella es
una bienaventurada como nosotros, porque Dios ha mirado hacia abajo y ha visto nuestra bajeza. Somos bienaventurados por eso. Somos bendecidos porque Dios ha hecho una obra con nosotros. También vemos un ejemplo de lo que es una verdadera comunión en el Espíritu. Cómo se relacionan dos personas con intereses espirituales comunes, como lo hacen aquí María. Cómo hay un torrente de movida espiritual, llenuras del Espíritu, profecías, bendiciones, interpretar guianza del Espíritu, interpretar lo que Dios está haciendo en ese momento y quién es el verdadero protagonista de todo, que no es otro que Cristo. Así que aquí aprendemos algo. María nos enseña cuál es el sitio que ella tiene en la historia, y es un sitio muy especial. Fue escogida, fue bienaventurada. Y María nos enseña a cómo vivir ciertas cosas. Aprendemos cosas de María, pero lo que sí aprendemos también es que ella no tiene un papel de intercesora entre Dios y los hombres, y aprendemos también, pues, esto que está pasando aquí, ¿no? Esta llenura del Espíritu que para mí es tan importante, la veo tan resaltada, como aquí lo más evidente es cómo Elizabeth tiene esta experiencia, esta llenura, cómo Juan, aun siendo un embrión, está teniendo ya experiencias, experimenta el gozo, salta, puede percibir quién es la persona que se está acercando. ¿Cómo interpretamos eso? No vamos a meternos ahí a querer interpretarlo clínicamente o médicamente, pero sí espiritualmente, porque la Biblia nos dice que sí ocurrió. Así que nosotros, que evidentemente ya no somos embriones, y Cristo, como hemos estado diciendo, quiere habitar en medio de su pueblo, lo hemos dicho en alguna reunión pasada, Él habitó, Él quiere tabernaculizarse, quiere habitar en medio de su pueblo para llenarnos de vida, para llenarnos con el Espíritu Santo, para que podamos tener ese tipo de experiencia. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Así que, una vez más, a medida que vamos avanzando en este estudio de la armonía de los evangelios, vemos cómo la teología una y otra vez pone a Dios en su sitio, a Cristo como el protagonista absoluto, y todo lo demás son beneficiarios, bendecidos como nosotros. Gente que pudieron estar en esa historia, pero nosotros estamos aquí, esta es nuestra historia, y estamos hablando de esto. Y eso es lo que a ti te tiene que preocupar. ¿Qué va a pasar contigo? ¿Por qué no puedes tú experimentar el gozo? ¿Por qué no puedes experimentar esa llenura del Espíritu Santo? Juan, luego lo veremos más adelante, veremos el ministerio que tuvo Juan. No pudo ser de otra manera que el ministerio de un hombre lleno desde el vientre de su madre con el Espíritu Santo. Así que, bueno, seguimos aprendiendo mucho de todo este estudio. Amén.